En Navarra hay unos 47.000 autónomos. En todos los sectores, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Agricultura, industria, construcción, comercio, transportes, hostelería, información y comunicaciones, además de las actividades culturales, de ocio, deportivas. Para ellos, el Gobierno de Navarra, con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario, han aprobado dos medidas: 2.200 euros a los autónomos que peor lo están pasando. A los que les haya sido reconocida o se les reconozca por el órgano competente en la materia la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en los recientes reales decretos, este sería un primer colectivo importante y aquí la ayuda es relevante. Estamos hablando de 2.200 euros. Condiciones como 12 meses de permanencia y filtros como no salir a pagar en la declaración de la renta. A casi 10.000 autónomos con las condiciones puestas sobre la mesa se les reconoce ya esta prestación, que será de un único pago. La segunda ayuda a los autónomos que han visto caer sus ingresos al menos un 30%. Por lo tanto, son personas que no han podido acogerse a la prestación por cese de actividad, pero han visto reducida su actividad, su facturación, al menos en un 30%. Aquí lo que hacemos es, también manteniendo toda una serie de condiciones, muchas de ellas similares a las que hemos dicho antes. En cuanto a los la tiempos, ayuda directa no es una ayuda que tengan que pedirla en el minuto siguiente a este anuncio, sino que van a tener de plazo hasta el último día del mes siguiente al que finalice el estado de alarma, ¿no? Una inyección económica para evitar la destrucción del tejido económico de forma permanente. La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, estima la caída del Producto Interior Bruto en un 9%.